de la CGT para el día miércoles 24, un paro de 12 horas. Observen el lugar donde ya se encuentran los vallados, en la Plaza del Congreso, donde van a movilizarse, por un lado los gremios, distintas organizaciones sociales y también agrupaciones políticas. Y va a haber mucha presencia de personal de tránsito de la ciudad para orientar al tráfico que va a haber el día de mañana. En materia de colectivos, va a haber hasta las 7 de la tarde. La intención, según dijeron los organizadores, es que los utilicen para movilizarse. Repetimos, hasta las 7 de la tarde va a haber colectivos. Vamos a preguntarle al chofer cómo se están organizando para mañana en el marco de lo que va a ser la medida de fuerza. ¿Va a haber colectivos mañana durante el paro hasta las 7 de la tarde, confirmado? Supuestamente sí, hasta mañana a las 7 de la tarde. ¿Está garantizado el servicio entonces? Sí, por lo que dicen, sí. Y a partir de las 19 horas, ahí comienzan a adherir. El paro, sí. Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. ¿Sabe que mañana va a haber colectivos? Ni idea. Tendrán ahora. Hasta las 7 de la tarde va a tener transporte público. Bueno, listo. A ver si algún otro sabe. ¿Saben del día de mañana cómo se va a manejar el transporte público? Mañana no vengo, trabajo así por horita nada más. Así que hoy vine, aproveché, sabía que no iba colectivo, entonces le dije que viniera hoy. Así que mañana zafo. En el día del paro general va a estar activo, como lo estamos observando ahora, hasta las 7 de la tarde. Vemos cómo están ingresando los pasajeros. Esto sí, a las 19 horas regresan todas las unidades en el AMBA a las terminales. Porque ahí sí adhieren hasta la medida de fuerza hasta las 12 de la noche. Son 5 horas entonces, sin colectivos en el AMBA. A las 7 de la tarde el servicio va a estar operativo. Si me preguntás mi opinión, yo no quisiera parar porque la verdad que estoy podrido. Para mí hay que remandarse y laburar ahora. Pero lo que decidieron es que hasta las 7 de la tarde se brinda servicio como cualquier otro día. Correcto, hasta las 19 horas. Y a las 7 de la tarde tienen que volver a la terminal hasta la medianoche. Exactamente. Capítulo trenes durante las 12 horas de paro. Aquí en Constitución, confirmado entonces, va a haber servicio ferroviario de todas las líneas hasta las 7 de la tarde. La medida de fuerza se va a dar durante 5 horas, desde las 19 hasta la medianoche. ¿Lo van a utilizar? Sí, para venir a la marcha. ¿Sabe que hay servicio hasta las 7 de la tarde mañana? Sí, ya me enteré, sí. ¿No lo va a utilizar el servicio? No, mañana no. Mañana no lo vamos a utilizar. A las 7 de la tarde va a estar operativo todas las líneas. Bien, no, mañana no. ¿Qué va a pasar con los taxis mañana durante las 12 horas de paro nacional? Al menos con los taxis porteños. ¿Usted va a adherir o no? No, la verdad que no. No es que esté de acuerdo con el gobierno, pero necesitamos trabajar. Trabajamos. Igual porque el día que no trabajemos, no comemos. Y yo momentáneo veré el movimiento, no... De acuerdo en el movimiento, ¿está lista a trabajar o no? Nosotros somos, aparte, bastante independientes. Veremos qué pasa. Epicentro de lo que va a ser la movilización en el día de mañana por el paro nacional. Hubo una reunión entre representantes de la CGT, autoridades del Ministerio de Seguridad y también la policía de la ciudad para garantizar que en el día de mañana, cuando las columnas avancen por esta avenida hacia la Plaza del Congreso, permitan la circulación de bomberos, ambulancias y vehículos de emergencia. Ardua tarea van a tener los agentes de tránsito en el día de mañana cuando las columnas comiencen a movilizarse desde la 9 de julio hasta la Plaza del Congreso. Hay una cantidad muy importante de agentes ubicados en todo el perímetro, tanto del Palacio Legislativo como de la plaza, sobre todo por Avenida de Mayo, para ir de a poco y con mucha tranquilidad desviando el tránsito a medida que las columnas vayan acercándose para el acto principal. Para los automovilistas, lo ideal sería que mañana a partir del mediodía y hasta la medianoche eviten el centro porteño, sobre todo lo que es la Avenida 9 de Julio, desde el Obelisco hasta Avenida San Juan y por supuesto también Avenida de Mayo. Evitarla en toda su traza porque van a estar movilizándose. Evitar esa zona. Va a estar garantizado el servicio del subte y del premetro también hasta las 19 horas. Observen ustedes, el único servicio que no está operativo es el de la línea D,
pero por tareas que están llevando adelante. El resto de las líneas van a estar trabajando con total normalidad, repetimos, hasta las 19 horas. Pieza clave de nuestra economía, los bancos van a estar abiertos hasta el mediodía, en toda la zona del AMBA, los bancos abiertos. Esta es la situación que ya está confirmada. Estoy informada que van a estar abiertos hasta las 12. Sí, o sea que bueno, mañana después de ese horario, banco cerrado. Por la mañana, si quieres hacer un trámite. Chiquitito y apurada. ¿Qué va a pasar con los hospitales? Bueno, nos confirman que van a permanecer abiertos desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, durante las 12 horas de medida de fuerza, al menos aquí en el Hospital de Niños Dr. Elizalde. Va a haber menos personal, las cirugías van a ser reprogramadas, pero las guardias de los hospitales públicos van a estar abiertas. Pieza fundamental, ¿qué va a pasar con toda la basura que generamos? Bueno, atención, tome nota. Desde el mediodía y hasta las 12 de la noche no va a haber servicio, así que a sacar antes las bolsas o si no ya el día jueves. ¿Qué va a pasar con los comercios? Sobre todo los que están muy cerca del Palacio Legislativo donde va a ser el acto principal. Señora, ¿qué tal? Solo para preguntarle, mañana con el paro nacional, ¿van a levantar la persiana del comercio? Sí, vamos a levantar la persiana. Maxi Kiosco, por ejemplo, ¿qué tal? Buenas tardes. Durante el día de mañana, ¿qué van a hacer ustedes? Abrimos normal. ¿Van a trabajar como cualquier otro día? Como cualquier otro día, sí, sin ningún problema. No hemos tenido nunca problemas acá. Buenas noches, esto es Equipo de Noticias. Los vamos a acompañar hasta las 23. Todo lo que tenés que saber, no te muevas de ahí, que en 2 horitas te vamos a contar todo. En este momento recién veíamos expectativas por lo que puede pasar con el paro de mañana. Hay ya movimientos, gente que se acercaba a la plaza, que quería colgar la bandera. El gobierno ha marcado en buena medida la cancha respecto de lo que puede ser la jornada de mañana. Pero antes que eso, queremos pasar por el Congreso, porque en estos momentos, hace un ratito nomás, estaba arrancando la reunión de las 3 comisiones que están tratando la ley ómnibus desde hace algunas semanas para acá. Estamos en conexión, en un ratito vamos a poder hablar también con algunos de los diputados que están en la comisión y que van a definir si en los próximos días, tal vez mañana, tal vez el jueves, en el recinto finalmente se trata en comisión la ley ómnibus. Algunos hablaban a estas horas de que podía haber 3 dictámenes. Vamos a ver efectivamente qué pasa. Pero vamos a retomar, si me permiten, el tema que fue eje central del día de ayer y que ustedes lo vieron por la pantalla de A24. El asesinato de Uma, el asesinato de esta nena de solo 9 años en Lomas de Zamora. Quisieron robarle el auto a su papá, que era custodio, es custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que finalmente perdió la vida porque los delincuentes dispararon al auto y le pegaron básicamente 2 tiros. Estamos trabajando en el lugar. Es un tema que ha conmocionado a la Argentina. Tenemos un informe que queremos compartir que te resume qué ha pasado desde el día de ayer hasta hoy. Se lleva a cabo el último adiós a Uma, esta niña de 9 años asesinada, cruelmente asesinada. Estamos en Zapata al 98, en zona sur, en la casa de velatoria Sepelius Banfield, atravesando un dolor inmenso y acompañando a la familia con muchísimo respeto, que ingresó aquí alrededor de las 8 de la mañana. Salieron en caravana con distintos autos. Ingresó primero el padre, luego la madre y por último las hermanitas, la abuela y los tíos de Uma, esta niña de 9 años. Finaliza este último adiós a Uma para inhumar sus restos aquí cerca, en el cementerio municipal de Lomas de Zamora. Para las 7 llevar a cabo una marcha de todos los vecinos que van a pedir con muchísimo dolor y con mucha impotencia justicia por Uma, esta niña de 9 años asesinada cruelmente. Pobre madre, si me hubiera faltado un nene, yo no sé qué sería de mi vida. Es mucho dolor lo que estamos sintiendo por Uma, por el barrio,
porque todos los días es inseguridad, impunidad, y estamos viviendo así, desamparados. No se concibe de que tiren por tirar porque no pudieron concretar lo que querían, que era robar el auto. Eso no tiene perdón. Es desgarrador esto, es muy, muy triste. No, eso, lo de los chiquitos, los compañeritos de la nena más grande es tremendo. Empiezan a entrar ya los autos, el primer auto lleno de coronas, las motos de la Policía Federal, el cuerpo de UMA y el aplauso. Esto se vivió en el día de hoy, bueno, básicamente en el velatorio de los restos de UMA. Muchísima gente acompañando justamente este hecho. Mucho dolor en el barrio, lo veíamos ayer, lo confirmamos hoy, mucha preocupación también. En un barrio donde decían varios de los vecinos que no sabían cómo volver a la vida cotidiana, que había una especie de silencio que tenía que ver con el dolor de lo que había efectivamente pasado. Hay un detenido, 22 años tiene la persona que está detenido, pero hay 4 personas involucradas en este hecho. Queremos contarte quiénes son justamente estos 4. Carlos, ¿qué se sabe? ¿Quiénes son los 4 delincuentes que uno de ellos solo está detenido, el resto todavía continúa prófugo? Así es. La banda de Villa Fiorito. La policía los conocía, sabían que eran una banda picante, que se dedicaba al robo. Todos ellos tienen antecedentes. Si bien este que está detenido ahora, Patricio Valentín García, de 22 años nada más, había sido imputado, ninguno tenía condenas firmes, gente que tenía antecedentes y que tenían que estar tras las rejas. Y una vez más, la justicia garantista los dejó en libertad y se llevaron, gracias a eso, se llevaron la vida de UMA. La policía está buscando, Hernán, ahora a otros 3 completamente identificados. Fueron hasta la casa, primero, a Valentín García, muy cerquita. Lo detienen a unas 20 cuadras de donde mataron a UMA. Fueron hasta la casa de uno de los prófugos y encontraron dentro de la vivienda ropa similar a la que se ven las imágenes y a la que los testigos señalan cuando lo ven robando el Toyota Corolla primero. Claro. De este quedan las huellas digitales en el auto y por eso se lo identifica tan cabalmente. ¿Se sabe qué edad tienen los 3 prófugos? Sí, son todos jóvenes, entre 20 y 25 años. El promedio es muy 22 años, supongamos. Bueno, seguramente estará al aire ahora la placa de Romero Molina, otro de los que está siendo buscado, también con antecedentes por robo, hurto, que es un delito menor, pero también un delito, por supuesto. 21 años, Hernán. 21. 22 el que ya está detenido. Y quien se cree que pudo haber sido el que disparó es este que tiene 21. Fueron a la casa, encontraron celular, netbook, balas, una pistola y precintos para maniatar seguramente. Tiene antecedentes también. Fíjate la ropa, toda esta ropa. ¿Ves que se ve la foto? Recién veíamos la foto de una campera blanca. Sí. Bueno, es la misma. ¿Ves que ahí se ve un sujeto con una campera blanca? Cuando allanaron la casa en la zona de Villa Fiorito, encontraron la campera idéntica, porque tiene algunos vivos en rojo que son muy llamativos. Romero Molina Miguel Pastor, 21 años. ¿Ves la campera? Ahí se la ve clarita. Se ve con claridad. Esa campera, Dire, después si podés, pongamos de vuelta la foto en donde se ve lo que secuestró la policía.
La campera esa blanca con vivos rojos. Exactamente. Esa misma campera fue secuestrada por la policía hoy en Villa Fiorito, en la casa de este delincuente que está siendo buscado por la policía. Insisto, antecedentes por hurto, robo y hurto. 2 allanamientos, Villa Fiorito y en La Cava, en la zona de San Isidro. El otro buscado, Axel Emiliano Rojas, mirá la edad. 20 años. 20 años. 20 años. No llegamos a 25. No llegamos a 25 años. Un pibe que tendría que estar jugando al fútbol, estudiando, laburando, un asesino es. Axel Emiliano Rojas. Fue mencionado en las llamadas al 911 cuando le roban el auto al comerciante en la zona de Lomas de Zamora, da las características de uno de los delincuentes y todo condice con este. Y además, por supuesto que las cámaras de seguridad que tiene el municipio y todas las cámaras que estamos conociendo lo ponen en el lugar del hecho. Porque aquí hablamos de seguramente 2 que estaban en el auto, pero eran 4. 3 estaban en Lomas o en principio allanaron sus casas en Lomas y 1 en La Cava, ¿su propia casa o quisieron ir a buscarlo a él? Casa de familiar. El anterior fueron a Lomas, a Villa Fiorito y también fueron a La Cava en la zona de San Isidro porque tiene ahí familiares, creían que podían estar escapándose. Delincuentes que van a caer, ¿eh? Porque Claro, para fugarse en estas circunstancias tenés que tener, primero, mucho dinero en efectivo, que estos asesinos no tienen, y que la policía ya los tiene completamente identificados. Están investigando también a 2 mujeres y a un menor. Pero mirá, aquí también otro de los identificados que hasta el momento se lo conoce por su apodo. Barrita o Baltasar, uno de los 4 que estaba en el momento de robar el celular, de robar el auto y de cometer los disparos. Y ahora vamos a ver lo que les decíamos antes. Mirá, esta es toda... Acá estamos viendo... Sí, dale. Vamos a ver la imagen. Ahí está, mirá. ¿Es la campera o no? Claro. Sí, claro, obvio. Logo de una marca alemana de autos. Una campera llamativa, porque una campera blanca con vivos negros y rojos. El símbolo de la marca muy conocida. La misma campera que tenía este prófugo, este delincuente, este asesino. Fue decomisada por la policía cuando hicieron el allanamiento en la casa. O sea, pasó por su casa, dejó la campera. Descartó todo lo que pudo, lo más rápido que pudo. Y ahora el muy cobarde está escondido solamente haciendo tiempo porque la policía lo va a encontrar. De este que estamos hablando es Miguel Pastor Romero Molina. Este es Miguel Pastor Romero Molina, al que fueron a la casa y le encontraron absolutamente todo. Mira, me están escribiendo justo en este momento, le agradezco. En la casa encontraron 8 celulares, no 1, 2, 8 celulares, municiones, una netbook y la famosa campera que estamos mostrando ahora. Que lo ponen en el lugar del hecho, no como quien ejecuta los disparos, pero es un coautor del homicidio de Uma. Ahora, los 4 tenían, no sé si el último porque no está identificado, tenemos solo el apodo, pero el resto tenía antecedentes. Es decir, tenemos un problema serio con la persona que termina delinquiendo, que es condenada y que termina en la calle nuevamente. Lo tiene identificado el cuarto. ¿Ah, sí? Pero, como hay diligencias en curso, no van a dar el nombre. Bien. Pues acá tenés un problema que forma parte de este debate. Como contaba Carlos, los antecedentes penales que tenían eran por hechos de no crímenes. Bueno, salieron de la cárcel y cometieron un crimen. Claro. Ese también es un tema a discutir dentro de todo este debate que hay alrededor de la muerte de Uma, de qué pasa dentro de las cárceles, qué pasa con la gente que pasa por el sistema penitenciario federal, de la provincia de Buenos Aires o de cualquier otra provincia, y que en muchos casos sale a cometer delitos más graves por los que había entrado. Claro, porque no estaban los delitos, ninguno eran de uso de armas, ¿no? No, no tenía ninguno condena firme, no se le pudo dar el título de la reincidencia. Para que se entienda, lo explicamos varias veces. Para que un delincuente quede tras las rejas, comete un delito,
se lo procesa y muchas veces quedan en libertad. Bueno, en la pandemia dejaron en libertad a uno de estos, que ahora termina matando a Uma. Con prisión domiciliaria, beneficios que se le daba para que se queden en su casa porque no eran criminales peligrosos. Pero ¿qué sucede? Ese criminal que tiene una condena en suspenso porque se está tramitando, sale y comete otro delito. No tiene ninguna incidencia ni en la causa primera ni en su detención. Puede volver a salir en libertad. Por eso es que vemos delincuentes que tienen 2018 entrada por robo, 2019 entrada por intento de homicidio, robo agravado por el uso de arma de fuego. Y vos decís, ¿cómo no está preso? Porque ninguna condena está firme. La justicia es la responsable de eso. ¿Por qué? Porque tiene que condenar. Hoy Patricia Bullrich dijo que el gobierno va a presentar un proyecto de ley para aplicar lo que vos ayer contabas, que es la reiterancia. Sí. Tenés varias causas. Más allá de que no tengas condena firme, eso se considera un elemento para que no salgas de prisión mientras tramitan todas estas causas que vos tenés. Tal cual. Vos cometiste un ilícito, te dejan en libertad, provisional, transitoria, lo que fuera, y después hurtaste un caramelo de un kiosco. Y se consideran las dos. Reiterancia, es otra figura. Claro. Que es la que están pidiendo desde hace un tiempo sectores hoy del gobierno, sectores del PRO, habían pedido la figura de la reiterancia. Jorge Macri Capital también lo dijo. La figura de la reiterancia, ¿para qué? Reiteraste en el delito, esperás en prisión la condena que te están llevando adelante. Tenemos las cámaras de lo que fue... Nuevas. Las nuevas, ¿no? Básicamente las del... A ver qué figura justamente en las cámaras de lo que se grabó en el día de hoy. Acá están los dos. Aquí vemos a los dos delincuentes caminando, tomados por una cámara de seguridad de una casa. Dicho sea de paso, hay cámaras por todos lados ahora. Fíjate cómo estamos viviendo que ahí en Lomas, en varios municipios. El Estado Entonces la gente, para tratar de prevenirse, pone las cámaras de seguridad. Mirá qué tranquilos iban. De hecho, acaban los cuatro, mirá. Esto es después del hecho, después del crimen. Esto es, esto es antes de ir a robar, crimen. esto es antes de ir a robar el auto, el Toyota Corolla negro. Esto es bien temprano a la mañana. Esto es tempranito. Temprano a la mañana. Antes del hecho que fue 8:50 prácticamente. Claro, unos minutos antes de las 9 de la mañana. Y además, se suma otro dato. ¿Sabes que entraron a un supermercado? Compraron un tetrabric de jugo de naranja, lo pagaron y siguieron viaje. Hoy decía, yo le preguntaba, digamos, a uno de los que investiga, pero qué raro que no entraron a robar directamente. No, claro, porque lo que no querían era levantar la perdiz. Ellos iban por un auto, tal vez tenían, y lo más probable es que tuvieran un plan más grande, que termina siendo, ¿no? Matar a una nena, pero lo que querían era robar un vehículo, descartarlo, robar otro y seguramente arrancar un raíz delictivo. Porque ahí está armado, ¿eh? Sí, este que ves ahí está armado. Se da vuelta, ¿no? Porque tiene la típica actitud del delincuente. Está tratando de ver. Mirá. Se llamaron la atención, se los están viendo. Por separado. Sí, por separado, uno a la vereda de enfrente, los otros dos, obviamente, por la calle que estamos viendo aquí. Están yendo a buscar la primera víctima. Carlos, estamos viendo, a ver, corregime vos. Estas son imágenes privadas de gente, de familias que tiene cámaras en la propia cuadra, en la puerta de su casa, del momento previo al robo del Corolla. Vale la pena mencionar que el auto con el que bloquean al auto del custodio que finalmente matan a su hija es un auto robado. Esto es el momento previo a esa cuestión. Exactamente. Tanto es así, para que se entienda la cronología. Mirá, que el de la izquierda de la pantalla es el que se ve claramente que levanta el brazo y le apunta y dispara cuando sale el vehículo. Y el de blanco va de la vereda enfrente. Estos dos, mirá, el de campera blanca después está en el auto con el otro que estaba enfrente. Estos dos que van acá, el de la izquierda, prófugo, este de acá de la izquierda, el otro también está prófugo. El de la izquierda que está prófugo, se lo ubica en el auto con el otro de campera negra que va con el otro. Ahora vamos a compartir esa imagen también. Mira, acá los vamos a ver bien. ¿Ves el de blanco allá enfrente? Se cruza con este de campera blanca, de campera con líneas blancas. Quiero decir, la justicia va a tener que demostrar que estos cuatro son los coautores del asesinato
porque sin la acción de cada uno de ellos no hubieran podido llegar hasta la puerta de la familia de Uma y matarla. A ver, una pregunta para los que quizás no somos tan conocedores de la cuestión del derecho y demás. Hay uno que estaba manejando, por ejemplo. Sí. ¿A ese le cabe la misma figura que el que disparó? Total. Sí. Esto es así. Esto es, porque si se entiende de esta manera, sin el accionar de esa persona no era posible que el otro hiciera lo que termina haciendo, que no se sabe. ¿Y está identificado qué rol tenía cada uno? Todavía no. Es prematuro, pero sí, digamos, los investigadores duchos en esto saben claramente dónde estaba uno, dónde estaba el otro. Hay dos que se bajan del auto. Claro. En el momento del momento que matan a Uma, hay dos que se bajan del auto. Entiendo que uno es el de campera, que veíamos antes, el de campera negra con las líneas blancas, ¿no? Exactamente. Ese es el que dispara. Ese es el que se cree dispara 2 veces contra el auto. Exacto. Y el de blanco que vemos acá, que no está ahora con el de campera negra y líneas blancas, es el otro que se baja, que en el video primero que conocimos se lo ve cómo le apunta a la mamá. Claro. ¿Te acordás esa imagen Esa imagen la, es tremenda. La mano estirada, el policía que frena porque no sabe si se le metían a la casa, y después sigue cuando ve que se suben al auto y se van. Sí, a ver, ahí tenés al que dispara, al que le apunta a la mamá, que también es una figura que uno puede interpretar como que está ayudando a que se cometa el crimen porque está evitando que alguien pueda intervenir. Y el conductor les podría caber la figura de autor. Después, por supuesto, va a ser una discusión jurídica, los abogados van a plantear estrategias, van a plantear, digamos, distintas cuestiones y será un debate jurídico. De hecho, el mejor ejemplo es el del crimen de Fernando Báez Sosa, que algunos tuvieron una pena distinta. Una pena menor porque para la justicia, por lo menos en el juicio oral, tuvieron otro tipo de participación. ¿Sabes lo que pasa? Dale. Ahí, Carlos, veíamos algunas de las cosas que entiendo son lo que ha secuestrado la policía en las casas, en las requisas de las casas de estos delincuentes. Se veían varios celulares. ¿Hay alguna información respecto de los celulares? Todavía no. Vos sabés que la pericia de estos teléfonos, yo tengo entendido que la va a hacer Gendarmería. No lo puedo afirmar, pero saben ustedes que Gendarmería tiene una unidad. ¿Qué decís? Después habría que ver si todos esos teléfonos eran de ellos, eran robados, podían pertenecer a otras personas que vivían en esa, también. En esa casa. Bueno, pero por eso digo, esa pericia, ahí están los celulares. Esa pericia creo que le va a corresponder a la unidad de Gendarmería, que es, si no la mejor de todo el país, es una de las más importantes. Y acá entra a jugar otro detalle, que recién lo planteabas, no sé si Martín o Hernán. La figura legal que les cabe a cada uno de ellos. Acá estamos hoy con una tentativa de robo, homicidio, criminis causa. ¿Qué es? Es cometer un ilícito para tapar otro. 25 años de prisión, no salís más de la cárcel, perpetuas en realidad. Criminis causa es perpetua. Claro, y hubo una modificación al Código Penal hace aproximadamente 2 años, mediante la cual no podés pedir ningún tipo de beneficio. Claro. Prisión perpetua por homicidio, criminis causa, no salís nunca más. Y hay una vuelta más. Lo planteábamos ayer en este programa, no sé si ustedes recuerdan. ¿Qué pasa si estos asesinos se dieron cuenta que el hombre era policía? ¿O qué pasa si estos asesinos de bronca tiraron porque la víctima se les escapó? Es un agravante también. Porque está por despecho se llama, homicidio por despecho, que es no puedo robarte porque te fuiste corriendo. La figura es esa. Yo te quiero robar, vos te vas corriendo y te tiro. Prisión perpetua sin beneficio, porque es criminis causa, es tratar de tapar un ilícito cometiendo un asesinato. Por eso es que la discusión legal, otra vez, va para la justicia y va también para los abogados que van a agarrar estos casos. Porque ustedes saben que cuando son tan resonantes aparecen abogados conocidos. Claro. Hoy decía, lo escuchaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, daba un dato que me llamó la atención, Carlos. Decía, 83% de los hechos delictivos que se producían en la provincia de Buenos Aires los resolvía la policía en 24 horas. Pero el problema que tenían, hacía referencia justamente a que estos delincuentes tenían antecedentes, ese 83%, es decir, la mayoría de los casos terminaba ese delincuente igual en la calle, porque
la justicia finalmente lo liberaba, con lo cual esa celeridad, si querés, en resolver buena parte de los casos no terminaba viéndose reflejado en un mejor nivel de vida en materia de seguridad. Sin lugar a dudas. Y es un tema que acá lo hablamos varias veces. Los índices de inseguridad es impopular y más decirlo en este momento. Los índices los de la Argentina son de los más bajos de América Latina. Andá a decirle al padre de esta chica eso. Sí, claro. Andá a decirle que un menor de edad, que hay uno de 15 años que lo están buscando. Andá a decirle a ese padre que los índices son bajos. Igual, sobre Carlos, todo yo te digo otra sobre cosa. todo en homicidios. Claro, Vos sí. cuando vos te levantás a la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, 7 de la mañana para ir a laburar, y te parás en la esquina y sentís indefensión porque le robaron al vecino, porque te robaron a vos la semana pasada y demás, es una cosa que condiciona automáticamente tu nivel de vida, más allá de la familia que finalmente haya sufrido un caso como este, es decir, un asesinato. Perfectamente, claro. Pero al margen de eso, es muy difícil la vida cotidiana para un laburante que hace todo ese esfuerzo, que a la mañana está en la parada del colectivo, sencillamente lo menciona. Reparen en un detalle que estamos viendo. En las imágenes que son de privadas, vos podés ver que hay un montón de casas, no quiero decir precarias, pero que tienen algún deterioro. Fíjate la calidad de la cámara que lo está filmando. Sí. Tiene que posiblemente las HD. personas que están viviendo en ese lugar prefieren gastar en cámaras de vigilancia en sus casas para ver si salen, no salen o qué medida toman antes que en refaccionar los hogares. Hace muy poco en un municipio del conurbano, que no puedo recordar cuál era, los vecinos habían montado un centro de vigilancia. Sí. Y era una villa. Bueno, la alarma comunitaria es una cosa bastante habitual en el conurbano bonaerense. Es básicamente vos tenés una alarma que la haces activar en general desde el celular. A veces suena, ¿no? En algunos barrios si che, a las paren 3 de la mañana. de tocar. Sí, pero ¿sabés qué, Hernán? Tal vez le salvó la vida a la esposa del arquero de Almagro. Definitivamente. Pero La esposa del arquero del Club Atlético Almagro llegaba a su casa en Caseros en 3 de febrero. Le quisieron robar el auto apuntado. Ella no se pudo sacar el cinturón. Los tipos se ponen nerviosos, como a los gritos, y un vecino que vio todo activa la alarma. Claro. Con el ruido que hizo, acabó. se fueron. Pero otra vez, y acá entramos a la discusión, te guste o no, cuando se habla de las armas, no armarse, sí armarse. Si vos tenés un arma en tu casa, tenés 5 veces más chances de que recibas un disparo vos a que si no tenés un arma en tu casa. Queda en vos si te armás o no. No es la solución que vos tengas un arma en tu casa. La respuesta la tiene que dar el Estado. Quien es responsable, ahora que se habla tanto de que retroceda el Estado, hay lugares que el Estado no puede abandonar. Y uno de esos temas es la seguridad en la calle sobre todo. Las cámaras suelen ser además persuasivas. ¿Se sabe de dónde es esa cámara que nosotros recién veíamos? Porque fueron a la casa y le dijeron, che, ¿tenés la cámara para ver, a ver si estos delincuentes pasaron por acá? Porque la verdad, me imagino que debe ser en un radio relativamente cercano al episodio que hemos vivido ayer a la mañana. Sí. Esto es Pío Algo, no me sale ahora el nombre. Y esta es una de las peores imágenes de todas. El papá tratando de asistir a la nena. Conmueve, la verdad, es algo que no podemos ni siquiera imaginar. Lo cierto es, para recapitular y hacer un cierre, 3 prófugos vinculados directamente al asesinato de Uma. 1 detenido. Quien gatilló está prófugo, pero está a punto de caer. Investigan también a 2 mujeres y a un menor de edad de tan solo 15 años. Y entre otras discusiones, en el Congreso se empieza a plantear la cuestión del impuesto a las ganancias. Hace no mucho tiempo, hacia finales del año pasado, ustedes se acordarán, hacia finales del año pasado, que se aprobó finalmente una ley que establecía un piso de ganancia de 15 salarios mínimos. Estamos hablando de 2,3 millones de pesos. La verdad, a poco de andar, hoy el gobierno plantea una reversión justamente del impuesto a las ganancias. Milei había votado, esto es una cosa llamativa, había votado aquella vieja ley, hoy promueve una reversión, diría, del impuesto que no se llamaría ya
impuesto a las ganancias, sino a los ingresos personales, y que en principio implicaría que todo aquel que cobra bruto por encima de 1.350.000 pesos estaría nuevamente alcanzado por el impuesto. Estamos hablando, para que vos que estás del otro lado y que decís, pero pará, de mi bolsillo, de la guita que yo recibo en el recibo, ¿cuánta plata es? 1.100.000 pesos. Bien, el que está por debajo, 1.100.000 pesos, dejaría o quedaría aún fuera de ganancias, pero el que está por encima empezaría nuevamente a pagar ganancias. La Argentina tiene cosas insólitas. En nuestro país, una familia tipo que recibe menos de 500.000 pesos de ingreso es pobre, y arriba de 1.100.000 pesos paga ganancias. Si lo sos pobre o casi que pagás ganancias, digamos, no hay prácticamente nada en el medio. Pero tenemos esta noche que nos visita al gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas noches. Bien, arranco con esto último que veíamos recién en el impuesto a las ganancias. Vos estuviste acá no hace mucho tiempo, nos habías comentado que en principio había algún acuerdo de los gobernadores de avanzar con alguna coparticipación, por ejemplo, del impuesto a los créditos y débitos o del impuesto país, no necesariamente la reversión de ganancias. ¿Cómo está eso hoy? Mira, hoy, si me preguntás concretamente, una redacción no hay. En este momento están terminando de negociar un dictamen que empezó hace 10 minutos y ya hay 3 redacciones distintas de los primeros 3 artículos. Nosotros sostenemos que hay que descentralizar las arcas nacionales y tenemos una propuesta concreta que lleva al equilibrio fiscal y que no necesariamente es una reversión de ganancias, sino que es lo mismo que te comentaba la otra vez de coparticipar otros tributos. Hay cuestiones que nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, muchas, y hoy hubo un avance en temas que nos preocupaba fundamentalmente con el tema pesca, con el tema hidrocarburos, con el tema de las retenciones. Ha habido un avance, el gobierno escuchó y tomó muchas de las propuestas que hicimos los gobernadores, pero hay otras que no coincidimos y obviamente no vamos a acompañar. Hoy a la mañana Adorni, y creo que trascendió que lo había transmitido, y te lo pregunto, el presidente Milei en la reunión de gobernadores, que básicamente planteó algo así como, bueno, si no sale la ley, el ajuste va a ser peor también para las provincias y vamos a revisar transferencia por transferencia sin miramientos. Mira, en el caso nuestro de Chubut eso no sería un problema porque transferencias no automáticas tuvimos 0. Así que sí había un punto que nos preocupaba y que estuve con el secretario de Educación y me garantizó que no se va a tocar, que es el Fondo Compensador Docente. La verdad que es fundamental para sostener la media salarial para los docentes. Eso va a continuar, lo cual es también un avance en las negociaciones que han habido, pero en ningún momento hubo alguna comunicación extorsiva, si se quiere, decir, che, no me votás esto y te vamos a cortar el chorro a las provincias. Hoy no se puede hacer porque, de hecho, vos empezaste hablando de ganancias. En su momento, cuando se propone en campaña el tema ganancias, contemplaba una compensación a través no del impuesto al cheque, sino del impuesto país. A último momento desaparece justamente para tener agoteo a los gobernadores a través de los famosos aportes del Tesoro Nacional. Bueno, eso no está. Hubo una mejora en la recaudación por la devaluación, pero la verdad que nos tiene sin cuidado si va a haber más o menos ATN, porque en nuestro caso nunca tuvimos. Te pregunto por las arcas de tu provincia en particular. Vos heredaste una provincia endeudada en dólares. El efecto de la devaluación, ¿fue más beneficioso porque te mejoró la recaudación en regalías o negativo porque te pegó en el endeudamiento? Bueno, nos duplicó la deuda. O sea, en términos generales fue más negativo porque tenemos una de las deudas más grandes de todas las provincias en dólares que recibimos del gobierno anterior. El flujo mejoró, sobre todo por regalías, aumentó el cupo de regalías, lo cual nos permite salir a renegociar la deuda, o sea, el repago de la deuda vieja con más margen. En ese sentido hay que hacer una ingeniería financiera para en el corto plazo poder sortear esos problemas. Pero sí, la devaluación tiene su parte positiva y tiene su parte negativa, claramente. Bueno, gobernador, sin los votos de la UCR, parte del PRO y de Hacemos Cambio Federal, ¿la suba de retenciones
¿Es factible o no dentro de la ley ómnibus? ¿Cómo está viendo ese escenario? Hoy es muy difícil porotear y decirte qué va a salir y qué no va a salir. Yo estimo que no. La verdad que hay una decisión de no acompañar. Creemos que para ir al ajuste fiscal que tiene que hacer el gobierno para llegar al equilibrio, hay otras opciones que no necesariamente es asfixiar a las provincias y al sector productivo, sobre todo al interior productivo. A ver, no es un momento bisagra en el cual el gobierno gana o pierde. Yo creo que después de esta discusión va a haber una discusión más profunda de una agenda de desarrollo que escucha la realidad del interior de la Argentina, y no necesariamente es por ley, tiene que ver con un montón de medidas que desde el Ejecutivo se pueden tomar sin problema. Ignacio, ¿viste el discurso de Milei en Davos? Mira, para serte sincero, vi los cortes, que bueno, también los cortes, hay cortes más maliciosos, hay otros más positivos. Depende de quién corte. Sí. Pero sí, vi algunos, por ejemplo, que se hablaba de temas de feminismo y demás, que por ahí no era la ocasión, ¿no? Yo por lo menos creo que estamos en un momento donde la Argentina necesita un mensaje de unidad. No un mensaje revanchista, un mensaje que divida, un mensaje de los que piensan como yo la tienen clara y los que no piensan como yo son el problema. Creo que... de hecho, estos últimos días bajó mucho la agresividad del gobierno para con algunos sectores, lo cual lo celebro porque si no va a ser imposible generar los consensos que necesitan. Una mirada, por lo menos de afuera, de lo que narran muchos colegas que cubren política y de lo que cuentan muchos dirigentes, de que hay una parte de la oposición que tiene más ganas de que salga la ley que el propio gobierno y que hay mucha desconexión interna entre los funcionarios del gobierno respecto de quiénes son los interlocutores válidos con la oposición. Esto vos que estás adentro, ¿lo ves? Hay una parte de la oposición, a quien represento yo también, que queremos que al gobierno le vaya bien, porque queremos que a la Argentina le vaya bien. No necesariamente eso está determinado porque esta ley sea exitosa en su tratamiento parlamentario o no. Yo creo que la negociación fue muy apurada y obviamente en este momento que yo de acá me voy al Congreso a hablar con los legisladores nuestros, todavía no hay un lineamiento claro de cuáles efectivamente se van a modificar y qué capítulos no. Va a ser una discusión hasta mañana a las 6 de la mañana. Creo que se podría haber avanzado de otra manera, sí, pero en estos últimos días hubo apertura al diálogo y pudimos evitar conflictos y también proponer ideas superadoras para algunos capítulos que nos complicaban. ¿Qué conflictos se evitaron? Y había, a ver, por ejemplo, el capítulo de la pesca era un conflicto sectorial. Yo pocas veces vi que una ley, generalmente un proyecto de ley beneficia a uno y perjudica a otro. Claro, a todos. A todos. A todos. Unánime. ¿Quedó finalmente con el texto anterior? ¿Cuáles fueron las modificaciones? Se elimina el capítulo. Se elimina el capítulo. Para que no haya ambigüedades en la redacción. Ayer el propio Adorni mencionaba, y creo que y Milei también, decían, no cedimos en nada. Sí, Milei ayer en una entrevista a la mañana en la radio, me estoy acordando, decía, no cedimos en nada. Cuando uno repasaba decía, bueno, pero me parece que sí, ha habido una serie de cambios. ¿Por qué se planteó demostrar, tal vez que un acuerdo, lo de la pesca fue finalmente un acuerdo, no tiene un costado positivo y la necesidad de mostrarse inflexible? Yo creo que en el gobierno hay actores que tienen por función generar los consensos para poder gobernar y hay otros actores que tienen por función armar un relato épico de que la casta no te deja gobernar. Si se prioriza lo comunicacional a lo que efectivamente te permite gobernar, estamos en un problema. Por eso creo que hay algunos que dicen, che, vamos a perder porque eso nos da un margen de relato que para mí es un error. A ver, gobernar implica acordar, implica generar consensos y para mí que los que creen que perder una votación eso les da épica, para mí no deja de ser un fracaso político. Por eso esperemos que la negociación en estos últimos momentos sea buena, ¿no? Identifico, sí. Mañana hay un paro general. Ha habido del partido del que usted es parte, el PRO, ha habido distintas, digamos, expresiones al respecto.
¿Cuál es la suya? ¿Cree que está bien? ¿Cree que fue prematuro? ¿Cree que hay motivos? Yo creo primero que este país sale adelante trabajando. Eso parto de esa base. Nosotros venimos de un conflicto importante en mi provincia. Estuve reunido con la CGT de Chubut y la verdad es que cuando te sentás a hablar desde el sentido común y del pragmatismo, decirle, muchachos, ustedes están diciendo que hay que voltear todo. Dentro de esa ley ómnibus hay un capítulo de hidrocarburos que para Chubut es muchísimo laburo para la UOCRA, para petroleros. O sea, sería pegarnos un tiro en el pie. Entonces, veamos qué nos sirve como provincia, qué no nos sirve como provincia. Y la verdad que creo que Chubut fue la única provincia que nos pusimos de acuerdo y dijimos, che, veamos lo que sirve y lo que no sirve. Parar, por querer que a un gobierno le vaya mal, es peligroso y aparte es mezquino. Ahora, manifestarse en contra de algo también es válido y está en todo su derecho, ¿no? Ayer, uno de los temas de ayer y de hoy también fue el crimen de esta chiquita Uma en Lomas de Zamora. Yo sentí que la política, mientras esto ocurría, estaba discutiendo por plata. Estoy un poco disociado del gran tema del que hablaba la gente. Te quiero preguntar si compartís esa mirada, si no sentís que la clase política estuvo alejada de eso por estos días, y si esa realidad que pasa en el conurbano, lo que veíamos, también pasa en tu provincia. ¿Cuál es el tema central de inseguridad hoy en Chubut? Yo creo que sí, la política está disociada de la realidad hace mucho tiempo y yo creo que hay que hacer un esfuerzo para no caer en ese microclima de discutir la coyuntura, lo urgente y no entender lo que pasa afuera. En mi provincia la discusión hoy pasa por garantizar las clases. Por eso para mí era tan importante el tema del capítulo de educación y la esencialidad. En los últimos 5 años tuvimos solamente 1 año de clases. Tenemos problemas de chicos que están en 4º grado y son analfabetos. Más allá del problema de la inseguridad que existe, hoy la fibra íntima del chubutense quiere que los chicos vayan a la escuela. Y eso no tiene nada que ver con si se coparticipa el impuesto al cheque o no. Eso es una realidad que, de hecho, un día después del paro vamos a tener un encuentro con la CGT, con los gremios estatales, con el empresariado de la provincia, para todos juntos garantizar que después de tanto tiempo empiecen las clases. Gobernador, por lo que mencionaba antes, entiendo que su diálogo con Francos, con el ministro del Interior, es bueno. Sí, es muy bueno. Es cotidiano. ¿Y con Milei? Yo con Milei tuve la posibilidad de hablar en la reunión que tuvimos con los gobernadores. Después no hay un vínculo diario, pero en ese momento la verdad que el planteo que hice en relación a YPF lo tomó y en 48 horas tuvimos respuestas favorables. Así que la verdad que si bien hay distintos actores que son hoy vínculo con el presidente, yo creo que en este momento hay que ponderar a quien dialoga y quiere acordar que la cuestión por ahí más de la épica comunicacional. Gracias, gobernador. Buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a una pausa. En un ratito retomamos acá con Equipo de Noticias. Acá el equipo se quiere poner pelo, Sí. No, para. Todo, el equipo no. Hay un integrante que está por acá. Lo digo. Sí. No es así. Yo quiero, es más. Quien quiera experimentar, me ofrezco a la ciencia. Y aparte dice, ¿a quién llamo? Sí, claro. Pero bueno, les diría que para hacer varias de esas cuestiones, si pagan ganancias o pagaban antes, o sea, un pelo va a complicar. Hay que apurarse. Hay que elegir. ¿Querés pelo o pagar ganancias? A ver, hay mucha gente preguntando, la verdad que durante el día, sobre todo en el día de hoy. Ayer, cuando estábamos de hecho haciendo Equipo de Noticias, había trascendido la posibilidad de que se reactivara justamente el tema del impuesto a las ganancias. Finalmente hoy se conocieron algunos esbozos. Lo primero que hay que decir es no hay todavía un proyecto de ley, con lo cual es difícil responder a todas las preguntas de lo que tiene que ver justamente con el tema de la reversión, si se quiere, del impuesto a las ganancias o este nuevo impuesto que se llamaría impuesto a los altos ingresos o a los ingresos patrimoniales, me parece. A ver, lo primero que ha trascendido es, si vos cobrás
arriba de 1.120.000 pesos, hagámoslo redondo, 1.100.000 pesos, volverías a pagar ganancias. Lo ponemos en hipotético porque, de nuevo, no está confirmado, pero en principio ese sería el parámetro. Hay varias incógnitas a partir de esto que estamos mencionando. La primera cuestión es, bueno, ¿y cuánto voy a pagar? Bueno, lo que no está definido es cuáles van a ser las alícuotas, entre otras cosas. Había alguna versión de que decían que iban a intentar que se pagara desde septiembre del año pasado. Da la impresión que eso es poco viable, pero bueno, en el debate público también ha tomado parte de la agenda. Estamos conectados con Ale Pueblas, que está con Martín Tetaz, ¿no? Así es, Hernán, en este momento él te está escuchando. Pueden dialogar ustedes con Martín, que se acercó a dialogar con nosotros. Primero, caliente lo que pasa a metros donde estamos nosotros y también poniendo su postura respecto a lo que quieren para el futuro de un país. Sí, absolutamente. Es una discusión que ha sido muy intensa todos estos días y también lo va a ser hoy durante la sesión de la comisión, donde vamos a ver si termina esta reunión de hoy con un dictamen, ya avanzando hacia lo que muy probablemente sea jueves o viernes la sesión para tratar el proyecto este. Hernán, los escucha Martín para que puedan dialogar con él. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. Nos das un anticipo. Jueves o viernes podría haber dictamen y tratarse en el recinto. Yo creo que hoy podría haber dictamen y jueves o viernes tratarse en el recinto. Es una posibilidad. No es certeza, pero es posibilidad. Martín, hasta hace un ratito repasábamos, había algunos periodistas que decían, bueno, hay acuerdo y dictamen de mayoría, había otros que decían, no, en realidad hay 3 dictámenes, había una serie de versiones. ¿Cómo está la situación hoy? Y particularmente te pregunto con los radicales. ¿Los radicales tienen un acuerdo para acompañar el dictamen oficial? ¿Otro dictamen? ¿Cuál es la postura? El radicalismo en líneas generales quiere expresar una posición que es casi unánime. La posición es la de tratar de no poner palos en la rueda, construir o colaborar con la gobernabilidad, pero al mismo tiempo marcar nuestra fuerte oposición al ajuste a los jubilados, a los aumentos de impuestos a los sectores productivos, sobre todo a los sectores que exportan, a las facultades delegadas de manera extensiva para el presidente, a las privatizaciones a sola firma del propio presidente, de YPF o del Banco Nación o de tantas otras empresas, por mencionar algunos casos que salen más rápidamente, pero también con la voluntad de que algunas discusiones que son importantes para la Argentina, como la reforma política, puedan hacerse en el cuerpo y en las comisiones que corresponde a lo largo de todo el año, con la profundidad y rigurosidad que requiere ese debate, que las discusiones sobre cómo mejoramos la cultura en Argentina pueden hacerse en la Comisión de Cultura, siempre con la intención de proteger a uno de los sectores más importantes en la generación de actividad en la Argentina. Entonces, queremos transmitir ese mensaje. No poner palos en la rueda, pero al mismo tiempo mantener nuestras diferencias en cada uno de estos temas que te estoy planteando. Hasta hoy, como es la forma de expresar esas diferencias, algunos vamos a firmar el dictamen junto con el oficialismo, con muchas, lo que se llama firmar con disidencia parcial, que técnicamente quiere decir vamos a expresar cada una de esas disidencias. Te adelanto que son cerca de 180 disidencias parciales, son muchas las disidencias parciales, claro, estamos hablando de un cuerpo de 550 artículos, entonces es una tercera parte casi de los artículos en los cuales tenemos disidencias parciales, pero queremos acompañar la herramienta para darle gobernabilidad al gobierno al mismo tiempo. Otros piensan que por ahí la mejor manera de expresar eso es luego en el recinto, en la votación del recinto, pero no necesariamente acompañando el dictamen con disidencias. Esa es hoy la posición en este momento. Estos últimos que mencionabas, ¿qué van con dictamen propio? No, por eso te decía que hay la forma, lo único que cambia es la forma de expresar esta voluntad de no poner palos en la rueda, pero al mismo tiempo marcar nuestra identidad, nuestra defensa por los jubilados, nuestra oposición a los impuestos a la producción, etcétera, etcétera, cada uno de los temas que te fui mencionando. Algunos lo van a hacer a eso, lo vamos a hacer firmando el dictamen de mayoría, otros lo van a hacer sin firmar ningún dictamen, lo van a hacer el día jueves o viernes, cuando sea efectivamente la sesión. En su discurso van a expresar su posición y van a dejar claramente marcada su manera de contribuir con la situación actual del país. Entendido. Te pregunta acá Gonzalo Prado.
Diputado, una consulta rápida. ¿Qué va a suceder con el tema retenciones al agro? ¿La UCR va a apoyar ese artículo en particular o va a votar en contra? De ninguna manera. Uno de los artículos, como te mencionaba recién, impuestos a las exportaciones e impuestos a los sectores productivos en general, nosotros no estamos de acuerdo, no estuvimos nunca de acuerdo, no estuvimos de acuerdo durante el gobierno anterior, tampoco vamos a estarlo durante este gobierno. De ninguna manera vamos a apoyar los impuestos a las retenciones, los impuestos a las exportaciones, ni a ningún sector productivo. ¿Y cómo cree que va a terminar ese artículo puntual de la ley Ómnibus en la Cámara de Diputados? Porque si la UCR, el PRO y el bloque de Hacemos Cambio Federal no lo aprueba, ese artículo se cae y al caerse ese artículo la parte más importante para el gobierno... sí. Quiero ver cómo va a votar en la votación particular el Frente para la Victoria en ese tema, ¿no? Porque, digamos, la lógica, haciendo la cuenta que haces vos, es que se caiga, pero claro, si el Frente para la Victoria es coherente con su posición histórica en defensa de las retenciones y decide acompañar al gobierno en este artículo, más allá de su voto en contra en la votación general, yo supongo que muchos de los artículos, hay 550 artículos en discusión, seguramente va a haber artículos que por más que el Frente para la Victoria esté en contra en la votación general, probablemente acompañe en la votación particular. Este podría llegar a ser alguno de ellos. Ciertamente no va a salir con el apoyo de nuestra bancada. Martín, si eventualmente así sucediera y los derechos de exportación finalmente quedan fuera de la ley Ómnibus, vos habrás escuchado en el día de hoy a Dorni, y creo que el presidente se lo mencionó a los gobernadores, les dijo, si eso no sale, finalmente el recorte va a ser más duro, y uno piensa tal vez en las variables que han sufrido ajuste y piensa tal vez, no sé, en los jubilados, en un recorte adicional. ¿Cómo viste ese planteo y qué pensás que puede hacer el gobierno si eventualmente no salen los derechos de exportación? Es que tampoco va a salir la fórmula de ajuste a los jubilados, así que no veo cómo el gobierno podría ajustar más a los jubilados de esa manera. Tendría que en todo caso tratar de ver cómo hace para ajustar lo que prometió en campaña, que es el ajuste en todo caso de la casta, el ajuste de la política, el ajuste que Milei dijo que eran 5 puntos del producto. Bueno, tiene la posibilidad ahora de demostrarlo, de hacer el ajuste en la línea que corresponde. Pero por otro lado, déjame decirte una cosa, Hernán, porque esta tiene que ver también con nuestra posición. Cuando vos le pones impuestos a las exportaciones, entran menos dólares al país de manera sistemática y eso implica crisis recurrente de balanza de pago. Por lo tanto, la economía crece menos y recauda menos. O sea que en el mediano y en el largo plazo nosotros estamos ayudando a que la economía crezca más, oponiéndonos a las retenciones, estamos ayudando a que la economía crezca más y recaude más y por lo tanto el gobierno pueda cerrar el déficit más fácil y sin necesidad de hacer un ajuste drástico, sino con más producción. Y te pregunto recién, no sé si escuchabas cuando justo íbamos a arrancar la entrevista, estábamos hablando del tema de ganancias. ¿Cuál es la postura tuya, de los radicales, al respecto? Mirá, acá hubo una gran estafa. Ganancias fue una estafa, ¿no? Porque el presidente Milei dijo en campaña que bajaba el impuesto a las ganancias, lo votó junto con el kirchnerismo la baja del impuesto a las ganancias. Nosotros dijimos acá en este mismo espacio, en el Congreso, exactamente lo que iba a pasar, adelantamos lo que iba a pasar. Es decir, un gobierno que tenía 5 puntos de déficit del producto no podía eliminar el impuesto más importante en el mundo, que es el impuesto a las ganancias. Eso iba a implicar un agujero de 1 punto más de déficit fiscal, iba a pavimentar el camino a la hiperinflación en Argentina. Y no es hiperinflación, pegó en el poste, pero estamos viviendo una inflación mucho más alta, en parte por esa decisión equivocada que tomó el gobierno. Ahora, el presidente, si se dio cuenta y decide ir marcha atrás, supongo que tendrá la misma facilidad para conseguir los votos que tuvo para juntarse y votar con Sergio Massa. Seguramente tendrá el mismo apoyo de los gobernadores o de Massa para restituir el impuesto. No va a ser el apoyo nuestro. ¿Ustedes no van a acompañar la reversión de ganancias? No, nosotros no vamos a votar aumentos de impuestos en Argentina. Ahora, por otro lado, si hubiera una discusión impositiva profunda de toda la reforma tributaria en conjunto del país, bueno, probablemente estaríamos en discusiones de ver cómo podemos cambiar. Si podemos poner un impuesto a las ganancias, pero bajamos el IVA, por ejemplo, para todo el mundo, o bajamos otros impuestos más a la producción. Esto de discutir un impuesto por un impuesto, y de discutirlo con una lógica estrictamente electoral, como se discutió en el mes de octubre-noviembre, y ahora con la lógica de que no le dan los números fiscales, discutiendo de un impuesto, no tiene ninguna lógica. Vos tenés que discutir todo el sistema tributario
en su conjunto, sino todo lo que puede parecer razonable analizado de a un impuesto cuando terminás construyendo un Frankenstein. Martín, recién Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, dijo que en el plenario de comisiones se estaban cambiando integrantes para conseguir firmas. ¿Esto es así? No me consta, no sé por qué, a qué se estaba refiriendo, no me consta. No, ni por sí ni por no, digamos. Okay, No, pero de masa. no hubo, ni por sí ni por no. Okay. Pero no hubo cambios de integrantes de la comisión, ¿o sí? Imagino que eso tiene que ser Es una cuestión conocido. habitual los cambios de integrantes. Es una cuestión habitual eso. Muchas veces en las comisiones se cambian integrantes porque no están presentes por alguna razón. Porque vos pensás que esta reunión se convocó para dictaminar hoy a la mañana. Y esto es bastante poco común. En general te avisan por lo menos 24 horas antes. Entonces por ahí alguien que haya tenido que viajar. No lo sé. No me consta que haya habido ningún cambio, pero es habitual que haya cambios de personas que están en una comisión y que por ahí son cambiados por otra persona de común acuerdo con su bloque. Eso puede haber pasado, no lo sé. Hoy, en todas estas semanas de discusión del proyecto de ley ómnibus, se notó mucha tensión entre el oficialismo y los llamados bloques dialoguistas que apoyan con críticas, pero que tienen la intención de acompañar. ¿Sentís que después de esta discusión la relación va a ser igual de tensa? ¿Habrán pasado una línea que los va a acercar más? ¿Cuál crees que va a ser la relación de acá al futuro? Yo lo que creo es que pasaron dos cosas. La primera, que hubo un juego de policía bueno, policía malo, ¿no? El presidente con sus exabruptos habituales y por otro lado la gente que trabaja dentro del Congreso haciendo un esfuerzo grande por conciliar posiciones y claramente una voluntad porque ha cambiado y ha cedido en muchos de los artículos que fueron discutidos y negociados, así que ha mostrado claramente una voluntad de acercamiento la gente que está trabajando dentro del Congreso. O sea, vimos la historia del policía bueno y el policía malo. Por otro lado, lo segundo que está pasando es que si el gobierno consigue un dictamen hoy, lo va a hacer con 4 llaves simultáneas. Es como una caja fuerte que se abre metiendo 4 llaves juntas. Y para abrir, lo que está demostrando es que el poder en Argentina está muy partido en términos parlamentarios y que el gobierno cada vez que intente aprobar una ley al Congreso va a necesitar construirla de esa manera. Va a necesitar construir los consensos sector a sector sumando 4 llaves que tienen que entrar las 4 juntas al mismo tiempo para que esa caja de seguridad se pueda abrir. Martín, el gobierno arrancó con el tema de los jubilados, que vos mencionabas hace un ratito, arrancó primero sin fórmula, diciendo suspendemos la fórmula, proponemos suspender la fórmula y con incrementos que en todo caso impulse el Ejecutivo. Luego puso o propone la cuestión de la actualización por inflación. Repasaba un tuit tuyo que desafía justamente al gobierno a discutir la fórmula. ¿De qué se trata esto? Decís, bueno, que no la paguen los jubilados. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es la cuestión? Para que lo entienda la gente, vos lo sabés muy bien, Hernán, la fórmula actual de jubilaciones actúa con rezago, actúa con retardo, tarda un poco de tiempo porque depende de la recaudación de recursos de la seguridad social, pero también depende de las paritarias que se negocian y de los salarios de los trabajadores registrados. Y eso tarda en reflejar la inflación, con lo cual el problema es que la fórmula actual efectivamente está perjudicando en este momento a los jubilados y no es una fórmula que nosotros defendamos ni mucho menos. De hecho, la votamos en contra de la reforma de esta fórmula, pero es una fórmula que le va a devolver buena parte de la inflación que acaba de pasar en octubre, noviembre, diciembre y que está pasando en enero a los jubilados hacia adelante. Si el gobierno suspende la fórmula ahora y empieza a actuar por inflación, ajustar por inflación ahora, esencialmente lo que está diciéndole es pelito al cielo con todo lo que pasó hasta ahora. Claro. El 25% de inflación de diciembre, el 10-12% de inflación de noviembre, el 20-25% que vamos a tener ahora en enero, pelito al cielo. Está bien, te reconozco la inflación hacia adelante, pero todo lo que pasó lo perdiste. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar esa baja del 50% en las jubilaciones, entonces lo que queremos es que si el gobierno reconoce la inflación, lo haga por lo menos a partir del mes de diciembre, que es cuando la inflación se desbocó claramente en Argentina. Te agrego una cuestión que también afecta a los jubilados y creo que vos has tomado postura. Había una de las cosas que a mí me parece que estaban buenas dentro de la ley ómnibus, que era justamente la de hacer la receta sin necesidad o, la verdad, impidiendo poner la marca del medicamento que vos estabas justamente recetando. ¿Esto se volvió hacia atrás? Te lo pregunto si está confirmado y segundo, ¿cuál es tu postura?
No, esto estaba en el DNU del gobierno. Una de las cosas buenas del DNU del gobierno era que efectivamente avanzaba en una pelea que fue histórica, que vos recordás que viene primero de la discusión desde Ilia para acá, contra todo el poder de los laboratorios, el lobby de los laboratorios, pero después en el propio decreto que Ginés González García hace en el año 2003, favoreciendo que las recetas se hagan por medicamentos genéricos y no por marcas, un poco para que la gente tuviera acceso a medicamentos bastante más baratos, pero que obviamente atentaba un poco con el poder, contra el poder de los laboratorios. Bueno, una de las cosas buenas del DNU, que estaba muy buena en el DNU, es que el DNU recuperaba el espíritu de aquel decreto de González García y lo que decía es, vamos a una receta electrónica, nunca más manual, y la receta electrónica no va a tener campo para poner la marca, la receta electrónica solamente va a permitir poner la droga, y va a ser el farmacéutico el que le va a decir, bueno, mira, tenés esta marca, esta otra marca, este precio, podés pagar este otro, y que el cliente decida de manera libre. Eso, el lobby de los laboratorios hizo que en la reglamentación del DNU apareciera otra vez la posibilidad de que dentro de esa boleta electrónica se guardara un lugar para poner la marca sugerida por parte del profesional. Entonces, yo mandé un proyecto con varios diputados, te digo que en esto es transversal, Hernán, hay un montón de diputados kirchneristas, radicales, de La Libertad Avanza, de distintos sectores que están, y por eso estoy muy confiado en que es muy posible que podamos ponerlo en la letra de la ley, no dejar margen para ninguna reglamentación. En la letra de la ley, claramente que las recetas en Argentina se hacen por la droga y no por la marca del medicamento que se está recomendando, para evitar justamente el peso de los laboratorios y para conseguir que la gente pague un precio más barato por los medicamentos. Por cierto, era bastante contradictorio con la cuestión o la mirada liberal. Te pregunto, Martín, a ver, permitime repasarte algunas cuestiones. La reversión de ganancias que recién mencionábamos, no votada aún, pero finalmente promovida. La cuestión de la movilidad y toda la discusión de las jubilaciones. La quita o reducción de subsidios, sé que vos estás en acuerdo con que hay que eliminarlos, pero permitime sumar esas tres cuestiones, el incremento de la nafta, las prepagas, los medicamentos. ¿Vos ves que finalmente el ajuste no era para la casta, sino quizás los jubilados y la clase media? No, absolutamente. Esa fue nuestra crítica principal a lo que hizo el gobierno hasta ahora. Por eso yo digo, la devaluación, la corrección de algunos subsidios, lo hubiera tenido que hacer cualquier gobierno, incluso hasta Miriam Bregman, si ganaba, seguramente hubiera tenido que hacer una cosa parecida. El propio Rubinstein, viceministro de Massa, dijo públicamente, al final nosotros con el tipo de cambio hubiéramos hecho una cosa parecida. No había mucho margen para eso. Lo que le falta al gobierno es un plan de estabilización. Si vos no coordinás las expectativas de todos los agentes, luego corregir precios relativos de esta manera, lo que haces es que la inflación se acelera mucho más de lo que lógica e inevitablemente se hubiera acelerado por la corrección de los precios relativos. Entonces eso obviamente genera una presión mucho más grande que hace que la sociedad toda sufra mucho más las condiciones del ajuste. Y eso por supuesto que no es lo que el presidente había prometido en campaña, claramente. Es exactamente lo contrario de lo que el presidente prometió en campaña. Pero y cuando escuchás a Milei decir, bueno, a Caputo hay que llevarlo en andas con el 25% de inflación... Es bastante interesante eso, ¿no? Porque el presidente se inventó una expectativa de 45% de inflación en diciembre que ninguna consultora privada, ni pública, ni ninguna universidad, ni ningún analista había hecho antes. Entonces, de hecho, la estimación del REM, publicada después de que ya se sabía que él había ganado las elecciones y que se sabía cuál iba a ser el plan que iba a implementar, esperaba 17% de inflación para diciembre. Así que la inflación de diciembre fue bastante más alta de la que esperaba el mercado, pero bueno, obviamente yo lo entiendo, el presidente tiene que tratar de dibujar el monstruo de la inflación de diciembre de alguna manera y se agarra de lo que puede, ¿no? Martín, te pregunto la última. Paro del día de mañana, ¿cómo lo ves? Me parece absolutamente extemporáneo, me parece que no corresponde con lo que vinieron haciendo los movimientos gremiales en los últimos 4 años en Argentina. Más allá de que yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que está haciendo el gobierno y las he manifestado mis diferencias a lo largo y a lo ancho de todos los medios de comunicación, pero me parece que es extemporáneo que uno haga un paro a 30 días de iniciado un gobierno prácticamente y nunca en general mi posición. Yo creo que los paros siempre han sido un mecanismo que tiene una lógica cuando vos perjudicás
a la patronal en la negociación. Entonces vos tenés como herramienta de fuerza del sector gremial que dice, mira, si no nos ponemos de acuerdo en el salario, en las condiciones de trabajo, etcétera, tampoco producimos. Entonces el perjuicio es para el propio empresario que no está acordando. Pero cuando el paro se hace, por ejemplo, en sectores de la salud, en sectores del transporte, en sectores de la seguridad, no lo pueden hacer directamente, pero en la ayuda de esos sectores sí. Entonces yo no entiendo muy bien la lógica de hacer un paro que termina perjudicando solamente a la gente, ¿no? Martín, muchas gracias. Te dejamos volver a la comisión. Gracias por haber salido para atendernos un ratito. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Y nosotros seguimos, con alguna cuestión que tiene que ver con lo que estaba pasando en la sala contigua a la entrevista que recién le realizábamos a Martín Tetaz. En la Cámara de Diputados están discutiendo el dictamen o los dictámenes que puedan salir de la ley ómnibus. Pero a la par de eso, más temprano, el presidente se reunió con los gobernadores en el día de ayer, ¿no, Gonzalo? ¿Me corrijo? La reunión fue encabezada primero por un Zoom por el ministro de Interior, Guillermo Francos, y después a partir de hoy empezaron con esta lógica uno a uno. ¿Por qué? Porque querían, por así decirlo, en la Casa Rosada empezar a fracturar los dos bloques que hay hoy por hoy de gobernadores, el de Juntos por el Cambio y el de Unión por la Patria. ¿Por qué te digo eso? Porque encontraron, bueno, acá hay como pequeñas grietitas donde nos podemos meter a hacer ruido y les salió mal. O por lo menos por ahora les salió mal. Lo intentaron. Mira, en eso que habíamos preparado con Agustín, que son los 6 cambios que llevó adelante Juntos por el Cambio, pero que también en al menos 4 de ellos contó con el aval del resto de los gobernadores, se ve. A ver si lo tenemos ahí preparado. ¿Estos puntos los acordaron? ¿Los acordaron ya o no? Sí, esto está acordado, esto se cambió en la ley. Y de estos 6 puntos que vamos a contar, hay 4 que tuvieron el ok de varios gobernadores de Unión por la Patria, porque es algo transversal. ¿Y por qué te digo esta grietita para empezar a hacer ruido y romper esa unidad? Este sí. Este sí para uno, claro. Para romper, sí, tenés razón. ¿Me entendés? Para romper definitivamente. Por eso te digo, ¿por qué? Porque esto es el cumplimiento del fallo de la cautelar de la Corte Suprema que le ordena al Gobierno Nacional restituir parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y pagarle lo que no le había abonado entre, corríjame si me equivoco en el dato, 2020 y 2022, porque 2023 ya lo debería haber empezado a pagar, aunque hubo un acuerdo con unos bonos que también se judicializó y demás. Había un acuerdo a principio de año, fin de año pasado, entre Jorge Macri y Toto Caputo, y obviamente Javier Milei, no se cumplió. Entonces, esto pareció ayer a la noche. Dijeron, che, quiero los fondos. Quiero que respete lo que dice la Corte. Si estamos hablando de la ley es pareja para todo, el que las hace las paga, bueno. Pero la discusión es sobre la deuda que la nación le había pagado en bonos. No, es en general, es en los dos. Porque todavía no empezó a pagar la nación el 2,95 que le corresponde. Sigue pagando el 1,4. En términos de plata, claro, en términos de plata son 396.000 millones de pesos lo que le adeuda al día de hoy el Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero por qué salió esto? Porque esta fue un pedido, un reclamo que surgió del Zoom de ayer anoche. No estaba en la mesa. La Casa Rosada que ve, bueno, Jorge Macri es el principal gobernador de los halcones, hablando del PRO, vamos a darle una zanahoria a ver si eso funciona. Jorge Macri, acá también lo dijo en este canal, cortó menos dice esa posibilidad, dijo está todo muy bien, pero seguimos siendo un bloque de gobernadores y quedó ahí. Vamos con la segunda, Agus, por favor. Acá está el blanqueo sin asignación específica, básicamente coparticipar una parte del blanqueo. Cosa que esta cuestión sí es lo que digo, que hubo un acuerdo con otros gobernadores del peronismo. Porque dicen, en una época de pocos ingresos, donde la Casa Rosada amenaza con cortar las transferencias discrecionales, los ATN, una suba coparticipable es bien vista. Sí, la norma establecía que era para consolidar el Banco Central. Esa era la asignación específica que estaba y que está en discusión. La ventaja acá, corregime Gonzalo, pero para las provincias le viene bien durante el periodo del blanqueo. El blanqueo después, si te evito no me acuerdo, se acabó. Bueno, es que justamente es en este momento donde estás en un escenario de incertidumbre, porque hay una realidad. Igual dámela.
Claro, a ver, suena difícil de entenderlo para los que no están en el microclima de la política, pero Javier Milei consolidó un partido que en 2 años llegó a la presidencia de la Nación y tiene solamente 36 diputados y 7 senadores. O sea, es una minoría absoluta. Entonces vos no sabés cómo pueden derivar las negociaciones. Por eso digo el terreno de la incertidumbre. ¿Qué más tenemos? Vamos con la siguiente, por favor. Acá son 2 cuestiones clave, y vos lo podrás explicar mejor que nadie, Hernán, relacionados con la obra pública y el desarrollo productivo. ¿Se van a mantener? O sea que algún dinero para obra pública Milei va a tener que soltar y para desarrollar... Sí. Me parece que esto en realidad quita del artículo 4. El artículo 4 decía eran las atribuciones que en el marco de las facultades delegadas del Poder Ejecutivo, el artículo 4 establecía que puede meter mano, modificar, dicho de manera sencilla, el Ejecutivo. Bueno, en este caso quitarían estos 2 fideicomisos que tienen que ver con obra pública. Exactamente. ¿no? Con lo cual, lo que están diciendo es, esa plata vos no nos la vas a poder modificar. Exactamente. Acá lo que está diciendo es, bueno, ese dinero para obra pública, que obviamente no tengo bien en claro cuánto es el monto, va a estar. El segundo, pasamos a la siguiente, por favor, Agus, que esto es importante también. Determinación del salario mínimo docente. Garantiza 2 cosas. La primera, la paritaria nacional docente, y lo segundo, lo que decía hace minutos nada más el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que la nación va a seguir teniendo ese mecanismo de compensación a las provincias que no puedan cubrir la totalidad del salario docente. Este tema también era una cuestión que tuvo mucha aceptación en las negociaciones con el resto de las provincias. Y te agrego una cuestión acá. En el marco de las transferencias discrecionales está incluido el FONID, que es el Fondo de Incentivo Docente, que es la parte de Nación, que Nación le paga para compensar en parte al docente de los distintos países, para tratar de poner un piso. Aclaremos también que esto viene desde hace bastante tiempo, cuando se le transfirió a la Nación, le transfiere a las provincias la educación. Antes la educación era de índole nacional, pasó a ser provincial. Las provincias no tienen las mismas arcas que el Estado nacional. Acá les preocupa a los gobernadores que no se la manden y la tengan que poner ellos. Exactamente. O sea, imagínate, tengo menos transferencias, cae el consumo, me está sacando tributos coparticipales, bueno, tirame un centro. Acá tenés un centro, y no sé si queda alguno más, Agus, perdón, me perdí. Y acá está Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Acá básicamente se da marcha atrás con la licuación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero dejan 2 guiños, uno para Santa Fe y otro para Córdoba, para pagarles la deuda que tenía el Estado Nacional y que se había judicializado, y creo que tenía ya una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Totalmente. Ayer se lo preguntamos a Yarlor acá. Le preguntamos básicamente si no era marco de un acuerdo, porque el objetivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el marco de este acuerdo con los gobernadores es que se venda las acciones. Hay dos cuestiones dentro de la ley Ómnibus. Una primera es que el Tesoro va a integrar todos los créditos y deudas que tiene el Ejecutivo en todas sus formas o el Estado en todas sus formas y, bueno, las cancela entre ellas, ¿no? Eso parece relativamente razonable. Al ANSES lo complica esta cuestión. Ahora, lo otro que dicen es, bueno, pero los recursos del ANSES, los bonos, pero sobre todo las acciones, que las liquiden, las vendan y paguen la deuda que tienen con el sistema previsional de, sobre todo, estas 2 provincias, que es histórico. Y te agrego otra cuestión, porque tenía por acá los números. Mirá, entre el FONID y el déficit de las cajas provinciales, tenés más del 50% de las transferencias discrecionales corrientes a las provincias. Están mirando eso. Dice, si no me tapás ese agujero, el problema lo sigo teniendo yo. Te agrego una última que estaba dentro del acuerdo, creo que pasamos. Sí, la eliminación de desgravación, el sexto. Eliminación de la desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Que básicamente en el artículo 182 de la ley Ómnibus establecía que las tarjetas de débito y crédito pueden realizar retenciones impositivas a sus clientes cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales o locales competentes. Yo no sé si esto también aplica con el famoso CIRCREP. Eso no me queda claro. Sí, a ver, la cuestión es, la norma establecía que para los pequeños contribuyentes no le podías hacer esa retención a través de las tarjetas. Entonces, ese pequeño contribuyente va y termina pagando en la fecha de vencimiento. Es decir,
gana el tiempo entre la retención, que es anticipada, y el momento del pago. Todo ese tiempo es un costo financiero, se lo ahorra. Bueno, lo que dice la norma, claro, esto a las provincias lo perjudicaba, porque la contracara es, yo puedo cobrarle un mes antes a ese pequeño contribuyente. Y a vos te lo paso después. Claro, exactamente. Con lo cual, esto el beneficia a la negocio, provincia, claro, perjudica a los pequeños contribuyentes. Claro. Y después hay la séptima, que obviamente no está, porque ya la habíamos contado en este programa, es las retenciones cero para todas las economías regionales que se mantienen como estaban. El dato, e insisto con esto, se lo preguntamos al diputado Tetá, se lo preguntamos al senador, me quedó el cargo antiguo, se lo preguntamos al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, es que hoy por hoy Milei no tiene los votos en el Congreso, salvo que la bancada de Unión por la Patria diga, bueno, acá te tiramos un centro, para aprobar el artículo más importante que hay en la ley ómnibus. O sea, hoy por hoy a la Casa Rosada lo único que le importa, o sea, mejor dicho, no lo único, le importan varias cosas. Dentro de las cuestiones que le importa en este paquete, en esta mega ley, es eso, es lograr subir las retenciones para lograr rápidamente aumentar lo que uno está cobrando de tributos, lo que están cobrando de tributos, los ingresos del Estado. Sí, de hecho, las dos cosas que le preocupan tienen que ver con la cuestión fiscal, que es el eje central, comparto contigo, es el eje central de la discusión que tenés en este momento. Porque estamos hablando casi de un punto, si no me quedo corto, estoy, 0,4 de los jubilados y 0,8, 0,6 de las retenciones. Así que sí, estamos hablando de un punto. Y hay una cuestión simple con las retenciones, son de rápido cobro, de fácil cobro. O sea, no es complicado, es un tributo que lo cobran relativamente, que la AFIP lo puede cobrar relativamente fácil. Tiene obviamente, porque lo hemos visto, ¿viste? Que, digamos, contrabando y demás, pero es un tributo rápido, aplicable a un sector muy dinámico de la economía. Sabés que además hoy se conoció una decisión del gobierno de suspender un mecanismo de financiamiento que tenían las provincias para pagar los sueldos. Sí. Que básicamente era esto, tenían una especie de línea de crédito con los bancos provinciales que le adelantaban la plata, le pagaban el sueldo, después con la recaudación finalmente lo compensaban. Bueno, esto se suspende porque en realidad los bancos podían usar ese mecanismo para algo que se denomina exposición al sector público. Es decir, tenían un límite a la exposición al sector público, eso estaba por fuera, por decirlo de manera sencilla. Ahora queda por dentro y esto es un problema porque impide a las provincias ese mecanismo de financiamiento, las obliga. Todo lleva, te miro ya la cara y sé hacia dónde vamos, todo lleva a forzar a las provincias al ajuste. ¿Cuál es? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es? Hay 3 bancos, si querés, estatales, que son los más grandes, por así decirlo, del sistema. Uno es el Nación. El otro es el Ciudad. ¿El tercero, me recordás cuál es? Provincia. Ah, ¿y esto no puede ser para intentar perjudicar a Axel Kicillof? No, me quedaba la duda, pregunto. Tal vez. Bueno, seguimos. Estamos con Ale Pueblas en vivo desde la Plaza de los Dos Congresos. ¿Estoy bien? Ale, ¿cómo está? ¿Cómo está la noche? ¿Cómo está la plaza? Así es, Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas noches. La plaza todavía tranquila, algunas personas a la vuelta, enfrente donde estábamos recién, hablando con Martín Tetaz, tocan 5 personas, golpeando un tacho de basura, haciendo ruido y vivando la patria. Pero las vallas que ya están colocadas y apiladas frente al Congreso, porque mañana, atención con esto, Hernán, los manifestantes no van a poder llegar a la reja del Congreso, ¿sí? Van a poder llegar hasta esta parte, mirá. Se van a armar todas estas vallas pegadas al cordón perimetral en la Plaza de los Dos Congresos, donde estoy yo parado ahora, fíjate dónde va todo el cordón perimetral, y los manifestantes no van a poder mañana cruzar para llegar al frente de la reja del Congreso. No van a poder llegar hasta la reja del Congreso. Fíjate ni cortar la calle, ¿no, Ale? De acá. Bueno, eso obviamente ya no, porque está el protocolo antipiquete, no van a poder cortar la totalidad del tránsito. Si cortan... Mirá, te lo voy a hacer expresivo. Si cortan hasta el medio, tienen que dejar el pasaje para el colectivo libre, la zona de bus, la parte toda de lo que es Metrobús, y un carril para los vehículos particulares. Después podrían cortar, porque no pueden cortar en su totalidad el tránsito. Si sigue habiendo flujo de tránsito, obviamente no estarían impidiendo el protocolo, que es lo que hicieron en la marcha de Billy Boni la vez pasada, que cortaron una parte solamente de la calle. Ahora, el personal policial ocupaba más lugar y ocupaba casi toda la calle. Mirá, ya están puestos y a disposición todos los móviles, las unidades de traslado de policía de la ciudad,
porque en el día de mañana obviamente van a hacer los relevos correspondientes. Se espera obviamente una multitud de personas, por eso ya algunos están ya con personal policial y otros van a empezar a llenarse en las próximas horas porque vienen en otro y en estos son los que van a hacer el relevo, que ya están puestos frente también a la Plaza de los Dos Congresos. ¿Esta se va a poder cortar? Sí. ¿Dónde va el escenario? Pues se me pierde ahí, digo, parado, porque además tenés una calle en el medio. Si lo pones donde estás parado vos, digamos. Digamos que creo que esta calle la van a cortar. Creo que este pedacito es el único que van a dejar cortar, estimo, y el escenario va a ir exactamente donde estamos parados ahora nosotros. Igual, recordemos que el escenario es un camión escenario, así que el camión escenario podría estar estacionado en este lugar, no estarían cortando el tránsito si es que no se paran sobre la calle, pero recordemos que es un camión escenario, o sea, es el acoplado de un camión que en esa parte va a hacer las veces de escenario como obviamente pasa en todas las marchas. Es un escenario móvil y ya vienen en el mismo camión los parlantes en la parte de arriba, los parlantes en los costados y va a haber conectado en simultáneo, que eso se conecta hoy día por el avance de la tecnología mediante Bluetooth y algunos pocos con cable, vienen camionetas y esas camionetas en las cajuelas tienen parlantes, cosa de que tenga un buen audio y pueda llegar a gran parte de toda la plaza y puedan escuchar todas las personas que van a estar en el día de mañana aquí en este lugar. Bueno, Ale, gracias. Te hago la última. ¿Hubo alguna escaramuza por ahí con el tema de una bandera más temprano, puede ser? ¿Que quisieron colgar, no los dejaron y demás? Nosotros llegamos recién, Hernán, no tengo esa información, pero sí que hubo algunas corridas con personal policial, algún intercambio de palabras, porque lo voy a volver a mostrar. Mirá, vení. Te pedimos todo, Ale, te pedimos todo, perdón. Estabas contestada. ¿Cómo te...? No, vení. Mirá. Fíjate, lo que no se va a poder hacer mañana, y estimo lo que están custodiando en el día de hoy, fíjate que no hay ninguna bandera colgada en la reja del Congreso. Claro. Eso, los últimos días, mira, en aquella parte que ahora te voy a mostrar, Diego Traferi, ahí estaba un cartel que habían puesto que se vende, una inmobiliaria y pasa el colectivo. Siempre que tenemos que hacer suma, pasar un colectivo, eso sépanlo en sus hogares. En ese lugar que te está mostrando Diego Traferi, ahí hay un cartel, había un cartel que decía se vende inmobiliaria Javier Milei, quiere vender el país, etcétera, etcétera. Todo en la parte aquella había algunas banderas de los pueblos originarios, había otras banderas de reclamo, había banderas en contra del gobierno, todo eso se arrancó, se sacó del Congreso y no se deja fijar ni carteles ni poner banderas sobre la reja. Y lo que tampoco se deja, obviamente, es pintar las rejas. No se puede romper los edificios públicos, tampoco se puede vandalizar los edificios públicos, por eso es que el personal policial, cuando nota que alguien está haciendo eso, como es un delito, se acerca gentilmente la primera vez, gentilmente la segunda, menos amigos la tercera, ya obviamente en la cuarta acciona la fuerza mínima indispensable para que no suceda el delito. Gracias, Ale, excelente cobertura, seguimos en un ratito. No, por favor. Estamos conectados con Gonzalo Sorbo en Villa Fiorito, con la cobertura de lo que tiene que ver con el asesinato de Uma ayer en la mañana. Lo hemos tratado más temprano en el programa. Hoy finalmente la velaron. Gonzalo, ¿me estás escuchando? ¿Cómo está la situación hoy? Hernán, buenas noches, sí, te estoy escuchando. Estamos en este momento en la puerta de la comisaría séptima de Lomas de Zamora, donde aquí finalizó la marcha de los vecinos, porque inició aproximadamente a 700 metros a las 19 horas este mismo día y empezaron a caminar por la avenida Martín Rodríguez hasta llegar hasta esta comisaría. Mira, ahí, Hernán, tenemos las vallas que se utilizaron durante toda la tarde en el perímetro de la comisaría para que no se generen disturbios. Lo cierto es que los vecinos tratan de pedir explicación, tratan de pedir más justicia, no solo por Uma, Hernán, sino por todas las víctimas de diferentes barrios de aquí del conurbano. Muchas caras veíamos en los carteles de hoy de los vecinos, muchas personas se acercaron en apoyo a Uma y a otras víctimas también. Con respecto a la causa, hay un solo detenido, Hernán, que lo comentábamos ayer, y hay otros 3 sospechosos que están siendo buscados
y muchísimos allanamientos en las últimas 24 horas. Recién mencionabas también a Villa Fiorito. Durante la tarde estuvimos en Villa Fiorito porque ahí se realizó un allanamiento y se encontraron pertenencias del vehículo Toyota que se secuestró en el día de ayer. Se encontraron las llaves del auto y otras pertenencias dentro de la guantera que quedaron secuestradas para investigación. Varios allanamientos están siendo en este momento realizados porque, te repito, hay 3 sospechosos que todavía están prófugos. Anoche en la cobertura veíamos que se habían llevado el Toyota Corolla. ¿Fueron las huellas finalmente que se identificaron en el vehículo que permitieron identificar, valga la redundancia, a los 3 sospechosos o alguno de ellos de haber cometido el crimen, además del que está detenido? Lo fundamental de la causa hasta el momento es la evidencia digital, Hernán. Las cámaras que captaron la cara de estos sospechosos y también cómo se detuvo al primer detenido que en este momento se encuentra en este lugar, donde la madre había denunciado hacía 48 horas la desaparición de esta persona que daba con la misma ropa de uno de los sospechosos que se veía en las cámaras. Eso fue lo fundamental en esta causa hasta el momento. Lo que es huellas y lo que se encontró dentro del vehículo se está investigando para tratar de dar con esos 3 sospechosos que faltan hasta el momento. ¿Qué decían los vecinos hoy en la movilización que se acercaron así? ¿Es la comisaría séptima? ¿Está bien o estoy equivocado? Sí, es la comisaría séptima de Lomas de Zamora. ¿Cuál era un poco los testimonios de los vecinos? Algo adelantabas recién, pero ¿qué decían? ¿Cuál era su preocupación? ¿Conocían a Uma? ¿Te contaron? ¿Pudiste escuchar algo? Sí, muchos vecinos se acercaron indignados por la situación que están viviendo, contaban sus hechos de robo a lo largo de los años y también se acercaron compañeritas de colegio de Uma, compañeritas de colegio de la hermana de Uma, pidiendo justicia no solo por ella, sino por la cantidad de víctimas que se vieron a lo largo de los años y estaban en los carteles, las caras de ellas, los gritos también y los cánticos de justicia por Uma y por todas las víctimas. Muchos vecinos recalcaron que tuvieron hechos de delincuencia en el último tiempo y que algunos reconocían las caras de las personas de las que estamos hablando ahora. Es decir, que son caras conocidas en el barrio por diferentes robos aparentemente. Gonzalo, eso no es una cosa menor, sobre todo porque un poco más temprano Carlos Estrioni acá nos mencionaba la posibilidad, viendo las imágenes, analizando lo que fue el episodio, de la posibilidad de que los delincuentes hayan identificado que era un agente federal al padre de esta chiquita que finalmente asesinaron, al que quisieron robarle el auto, con lo cual, lo decía en términos judiciales, es un agravante, pero podría haber sido tal vez el móvil de ese disparo que se produce cuando el auto ya está alejado. De hecho, cuando ya había logrado salir, sin embargo, le disparan, diría, con saña, sin sentido, porque no podían ya robar el auto. Podría ser, esto que vos mencionás, un indicio de que podrían haber identificado finalmente al padre, al custodio, al padre de Uma, ¿no? Sí, todavía no hay certezas, pero sí se está investigando esta hipótesis. Lo cierto es que también a lo largo del día, Hernán, se viralizaron varios videos de esta banda mostrando diferentes hechos delictivos y en uno de ellos se ve cómo bajan de una camioneta y empiezan a disparar directamente sin ni siquiera mediar una palabra con la víctima y se terminan yendo sin robar nada. Por ende, tal vez era algo que hacían en sus hechos delictivos, directamente empezar a disparar sin ni siquiera alguna palabra en el medio. Gonzalo, gracias. Buenas noches, excelente cobertura. Estamos al habla cubriendo todo lo que pasa allá en Lomas de Zamora con el tema del asesinato de Uma. Nosotros vamos a tomar contacto ahora de inmediato con Baldino Acosta. Baldino Acosta es abogado experto en cuestiones mineras. No sé si, Baldino, estás escuchándonos. Ahí estamos.
¿Cómo estás, Hernán? Un gusto. Un gusto, un placer, buenas noches. Bueno, ¿cómo ves la situación de la cuestión minera en la Argentina en este momento? Ha tomado en buena medida el centro de la escena en los últimos días a raíz del DNU, de la ley ómnibus y demás, pero además es un sector que viene en franco crecimiento en los últimos años. Sí, bueno, Hernán, yo vivo en la provincia de San Juan. La provincia de San Juan es una provincia líder en materia minera. Tenemos una política de Estado de hace más de 20 años en este sentido y las cosas creemos que la venimos haciendo bien, por lo menos en el ámbito local. La Argentina, no voy a decir nada nuevo, ha tenido momentos económicos negativos para la inversión privada. Bueno, pero esperamos de que esto poco a poco se revierta. La minería solamente pide reglas de juego claras, estables y un marco jurídico que no se mueva, que no se toque por lo menos por la etapa de vida de cada proyecto. Un proyecto, San Juan hoy es líder en proyectos de cobre. Hay 8 proyectos de cobre en la nación de escala global, de escala mundial, de los cuales 5 están en San Juan. Catamarca también es líder en minería. Catamarca es una provincia minera y la nombro porque, bueno, cabe en este momento hablar del tema IMAT, que es el tema que nos convoca, que por supuesto como hombres del derecho y como hombres de la minería nos preocupa que el Estado Nacional hable con algún desconocimiento respecto de cuáles son las posibilidades jurídicas para privatizar o no una empresa interestadual como es IMAT. De modo que, bueno, estamos ocupándonos de esclarecer, de hablar con la sociedad argentina y explicarles de qué se trata IMAT. Claro, perdón, IMAT es una empresa. Baldino, perdón la ignorancia. ¿Cuál es el peso específico de IMAT en la provincia y la región en términos a volumen de dinero que genera, empleo indirecto que genera? IMAT es una empresa interestadual, participa el Estado de la provincia de Catamarca, que Catamarca es la dueña de los recursos naturales, de todos los recursos naturales, por supuesto que los minerales también forman parte de ello. Sí. También la Universidad de Tucumán tiene derechos mineros en IMAT. IMAT se crea en el año 58 como un ente interestadual. El Estado Nacional Argentino participa de este ente, nomina al presidente de IMAT. E IMAT en términos económicos es muy importante, le da trabajo a más de 500 personas en forma directa y otro tanto en forma indirecta. Es una empresa superavitaria, es una empresa bien administrada. Vale aclarar de que la administración de IMAT es una administración conjunta. 2 directores nacionales los pone la provincia de Catamarca, 2 directores la Universidad de Tucumán y al presidente del ente lo designa el Poder Ejecutivo Nacional. Esta empresa surge desde la visión de un precursor minero que fue el doctor Abel Peirano, que descubre yacimientos mineros Agua de Dionisio allá por el año 36. Con muchísimo esfuerzo van incorporando información, desarrollo, hasta que en el año 58 se genera este ente y que ha venido siendo administrado esta empresa hasta el día de la fecha. Destaco algo importante que es poner el tema de debate en la mesa. IMAT, claro, por ejemplo, es una empresa interestadual, es una empresa cuyo patrimonio pertenece íntegramente a la provincia de Catamarca. Antes de la creación de IMAT, la cuestión respecto de la propiedad de los recursos mineros no estaba clara en la Constitución Histórica. La Constitución Histórica del año 1853 no titulaba los recursos minerales y naturales en cabeza de la nación o en cabeza de las provincias. La Constitución del 49, que fue la Constitución social, la Constitución dictada en el primer gobierno de Perón, con esta visión progresista y con esta visión de la industria nacional. Bueno, esta Constitución del 49 nomina al Estado Nacional como propietario de los recursos naturales, y después tenemos la última Constitución, que es la Constitución del año 1994, sí, con la reforma del 94. Nuestra Constitución es clara y no deja margen de dudas. Claro. Todos los recursos naturales son de las provincias. Son de las provincias. Baldino, te pregunto,
por una cuestión en particular respecto de lo que mencionabas. La primera, permitime reparar en algo que pasó casi, que lo dijiste casi al pasar. La empresa da ganancia, es decir, están pensando en una privatización de una empresa que es rentable. Esto es un tema central. Y la otra, efectivamente se puede vender frente a todo el contexto de lo que planteabas. Si la provincia no está de acuerdo, entiendo que no puede caminar una privatización de ese tipo. No, de ninguna manera. Es como que yo quiera vender tu casa. Claro. Hernán, no soy dueño de tu casa es tuya. Acá la solución nacional es que si el Estado quiere salirse del riesgo IMAD, porque el Estado responde por malas administraciones. El ente IMAD hoy es un ente administrado de forma superavitaria. Desde hace muchos años el ente es bien administrado. Hay recursos y generación genuina de riqueza y hay muchísima gente, más de 500 familias de la zona que viven de la mina. Es una mina escuela, ha enseñado minería a muchísimos ingenieros en minas y a muchísimos geólogos de la Universidad de Tucumán y de todo el país. Pero más allá de la cuestión histórica, importante, en la cuestión económica, hoy IMAD no puede ser de ninguna manera ni privatizada, ni estatizada, ni dispuesta de ninguna u otra forma por el Estado Nacional, porque el Estado Nacional no es el dueño de los recursos naturales que existen en Catamarca. Los catamarqueños, el gobierno de Catamarca, por nuestra Constitución federal, por supuesto, son los dueños de esos recursos y por supuesto que lo que correspondería es que el Estado Nacional derogue la ley, la 14771, que es la ley de creación del año 58, y le devuelva la potestad de elegir catamarqueños. Y también sería muy sano de que Catamarca, como provincia propietaria de esos recursos, legisle y recupere su facultad de legislante respecto de esta riqueza que es enorme y este potencial que tiene el potencial minero de todo Irán. Baldino, te agradezco muchísimo, te agradezco por la entrevista, pero además porque ha sido muy didáctico para aquellos que tal vez no conocíamos la experiencia. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, de acá nos vamos a un corte. ¿Estoy bien, señor productor? Sí. Nos vamos a un corte, venimos en 2 minutitos. Y el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, se reunió con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esto decían, mantuvimos una reunión de trabajo con el gobernador. Observamos que las decisiones que está tomando el gobierno nacional en materia económica y social están generando una situación muy difícil y muy compleja. En ese sentido, vamos a cuidar siempre los ingresos de los trabajadores, de los jubilados y de la clase media, decía el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Y estamos en contacto con Adrián Saque en Estados Unidos. Hoy hubo elecciones en New Hampshire. Pero no sé si nos estás viendo. Sí. Escúchame, Adrián, mirá lo que... Hoy fui a tomar cafecito arriba de la producción y me dieron esto. No sé si lo estás viendo, si se puede ver. No lo veo. Dice, contame que es que no lo veo. No, una taza con tu cara y dice Fan Club Las Saquitas de Adrián. No. ¿Es verdad esto? Sí, no. Bueno. Es verdad. Es una mafia del bien que me sigue cada vez que voy para allá. Si es mafia no puede ser del bien. Por todos lados. No, esta es una mafia del bien, es una mafia buena. Me preguntás si existe la mafia buena. Acá está, existe. La verdad me sorprendiste, pero te digo, son chicas que siguen el trabajo que hago y que hacemos en todos los programas, ¿no? Le dan difusión a todos los programas y las pueden seguir en Instagram en @fansclubdeadrián. Bueno, así, sí. Lo siguen como Fans Club de Adrián. No yo puedo decir que lo hemos mostrado al aire. Ustedes, lo hemos mostrado al aire. Por favor, Adrián, contanos de Trump. ¿Qué pasó hoy en las elecciones? Bueno, les cuento de Trump. Bueno, en el estribo de este programa cargado de información y además de buenas noticias como la que acabas de dar, bueno, tenemos que decir que recién Nikki Haley, rival en la interna republicana como candidata a presidenta, ¿no? Precandidata a presidenta, fue derrotada por Donald Trump y reconoció la derrota por un margen de 11 puntos por ahora, ¿no? De 55 a 43,5 aproximadamente
ahí. Se da más o menos a tono con lo que predecían las encuestas, pero así y todo no se bajó Nikki Haley. Estaba obligada a hacer un buen resultado. El resultado no fue tan bueno, pero dijo, no nos van a bajar, nosotros queremos que el Partido Republicano gane. Y atención con el dato que tiró, que alguna vez lo analizamos. Donald Trump perdió todas las elecciones generales a las que se presentó, incluida la de 2016, en la que sacó 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. Y después todas las demás elecciones las perdió, ¿no? Incluida la del año pasado, las legislativas de 2022, donde el Partido Republicano hizo una muy pobre elección. Entonces dijo, yo soy la carta de triunfo. Dijo. Nos quedamos sin tiempo. Mañana retomamos. Quiero precisiones de esto. Nos vamos acá con la taza que ilustra el programa. Vamos. Buenas noches, Adrián. Gracias por la cobertura. Esto fue Equipo de Noticias. Nos encontramos mañana a las 21. Los esperamos por la pantalla de A24.